Me llamo Marco Antonio Villarreal Sánchez, tengo 41 años, y durante 8 años fui parte del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que voy a contarles es algo que jamás pensé que diría en voz alta, algo que me puede costar la vida, pero que ya no puedo cargar solo. Yo fui quien entregó personalmente el mensaje de Nemesio Oseguera, el Mencho, al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Fue en marzo de 2019, 3 meses después de que AMLO tomó posesión, y lo que pasó en esa reunión cambió mi vida para siempre. Pero para entender cómo llegué ahí, tengo que contarles cómo un chamaco de Tonalá, Jalisco, terminó siendo uno de los hombres de confianza del capo más buscado de México. Todo comenzó en 2010, cuando yo trabajaba de albañil en las construcciones que estaban haciendo en Zapopan. Ganaba una miseria, apenas me alcanzaba para mantener a mi mamá, que estaba enferma de diabetes, y a mis 2 hermanas menores. Mi papá nos había abandonado cuando yo tenía 12 años, así que yo era el hombre de la casa desde morrito. Un día, mientras trabajábamos en una casa en Puerta de Hierro, llegaron 3 cabrones en camionetas blindadas. Traían chalecos antibalas y armas largas, pero no venían a hacer desmadre, venían a hablar con el ingeniero de la obra. Resulta que la construcción era de Nemesio Oseguera, aunque en ese tiempo todavía no era el Mencho que todos conocemos ahora. Era un empresario que estaba lavando dinero del narco a través de bienes raíces, pero aún no era el jefe absoluto del CJNG. Uno de los sicarios, al que le decían el Cholo, notó que yo era el único albañil que no se puso nervioso cuando llegaron. Mientras todos los demás se escondieron o empezaron a temblar, yo seguí trabajando como si nada. «Órale, ¿tú por qué no tienes miedo?», me preguntó el Cholo cuando se acercó a donde yo estaba poniendo tabiques. «Porque no he hecho nada malo», le respondí sin dejar de trabajar. «Y porque el miedo no sirve para nada cuando tienes que mantener a tu familia». Se rió y se quedó platicando conmigo un rato. Le conté que era el único sostén de mi casa, que mi mamá necesitaba medicinas caras, que mis hermanas querían estudiar pero no teníamos dinero. Me escuchó sin interrumpirme, como si realmente le importara. «¿Sabes manejar?», me preguntó de repente. «Sí, aprendí con los camiones de volteo de la construcción». «¿Y sabes ser leal?». «Con mi familia hasta la muerte». «¿Y si tu familia fuera más grande?». «En ese momento no». Entendí la pregunta, pero ahora sé que me estaba reclutando. Una semana después, el Cholo regresó a la obra y me ofreció trabajo. «Necesitamos un chofer de confianza», me dijo. «Alguien que sepa manejar bajo presión y que no hable de más. Te pagamos 5 veces lo que ganas aquí». Acepté sin pensarlo 2 veces. Mi mamá necesitaba una operación que costaba 200,000 pesos, dinero que nunca iba a juntar como albañil. Además, en ese tiempo el CJNG no era el monstruo que es ahora. Era apenas una organización regional que peleaba contra los Zetas por el territorio de Jalisco. Mi primer trabajo fue sencillo: llevar y traer a comandantes menores del cartel. Los recogía en sus casas, los llevaba a reuniones, los esperaba afuera y los regresaba. Era como ser chofer de Uber, pero para narcos. Al principio no cargaba armas ni participaba en operaciones violentas. Mi trabajo era puramente logístico, y eso me permitía dormir tranquilo pensando que no estaba haciendo nada realmente malo. ¿Qué pendejo era? Poco a poco me fueron dando más responsabilidades. Empecé a transportar dinero, luego armas, después droga. Cada vez que dudaba si seguir o no, pensaba en mi mamá, en mis hermanas, en la casa que les estaba comprando, en las oportunidades que ahora tenían. Fue hasta 2012 cuando conocí personalmente a Nemesio Oseguera. Para entonces ya había ascendido en la organización y era chofer de El 85, uno de los comandantes más importantes del cartel. Una noche me mandaron a recoger al patrón en una casa de seguridad en Tlajomulco. Cuando llegué había como 20 camionetas afuera y sicarios por todos lados. Adentro, en una sala grande, estaba sentado un hombre de estatura media, complexión robusta, con bigote y una mirada que se te clavaba en el alma. Era el Mencho. «Tú eres el Marco que maneja a El 85», me dijo cuando me vio entrar. «Sí, señor. Dicen que eres buen conductor y que no hablas de más». «Así es, señor». Me estudió con la mirada durante un rato que se me hizo eterno. Después le dijo algo al oído a El 85 y se fue sin decir más. Esa noche pensé que había hecho algo mal, pero al día siguiente, El 85 me dijo que el patrón había quedado impresionado conmigo. «Le gustas porque no te haces pendejo tratando de quedar bien», me explicó. «En este negocio, la honestidad vale más que la adulancia». A partir de esa noche, el Mencho empezó a pedirme ocasionalmente para trabajos específicos. Nunca era nada muy importante, pero el hecho de que me conociera por mi
nombre ya me ponía en una posición especial dentro de la organización. Fue en 2013 cuando todo cambió. Los Zetas habían secuestrado y torturado a la familia de uno de nuestros comandantes en Veracruz. El Mencho decidió que era hora de mandar un mensaje claro. Nadie se metía con la gente del CJNG sin consecuencias. Me mandaron llamar a una reunión en una bodega de Tlaquepaque. Cuando llegué, había más de 50 sicarios armados hasta los dientes. En el centro, el Mencho explicaba el plan de Minos y Inosesi. Venganza contra los Zetas. Vamos a demostrarles que en Jalisco se respeta, dijo con esa voz calmada pero amenazante que lo caracterizaba. Y vamos a asegurarnos de que todo México sepa que el CJNG no se deja. Me asignaron como conductor de una de las células que iba a participar en la operación. No me dijeron exactamente qué íbamos a hacer, solo que manejara y siguiera órdenes. La operación fue en Veracruz, en un pueblo donde los Zetas tenían una base importante. Llegamos como a las 3 de Minos y Enesi. La mañana en convoy de 15 camionetas. Lo que pasó después fue una masacre. Mataron a más de 30 Zetas, quemaron sus casas de seguridad y dejaron mantas con amenazas. Yo no disparé un solo tiro, pero estaba ahí. Era parte de la operación. Esa noche crucé una línea de la que ya no pude regresar. Después de Veracruz, el Mencho me empezó a usar para misiones más delicadas. Ya no era solo chofer, ahora era parte de su círculo de confianza. Me dieron una pistola 380 y me dijeron que la trajera siempre conmigo. En este negocio, Marco, o matas o mueres, me explicó el 85. No hay puntos medios. Durante los siguientes años, el CJNG creció exponencialmente. De ser una organización regional peleando contra los Zetas, se convirtió en el cartel más poderoso de México después del cártel de Sinaloa. Y yo crecí con ellos. Para 2015, yo ya era parte del equipo de seguridad personal de El Mencho. Había participado en docenas de operaciones. Había visto morir a compañeros y enemigos. Había matado a 3 personas con mis propias manos. Ya no era el albañil de Tonalá que solo quería ayudar a su familia. Me había convertido en un sicario de verdad. Pero el Mencho era diferente a otros capos que había conocido. Era calculador, inteligente, siempre pensando a largo plazo. No se dejaba llevar por las emociones ni tomaba decisiones impulsivas. Todo lo que hacía tenía un propósito estratégico. La violencia es una herramienta, no un objetivo, me dijo una vez mientras íbamos en 1900 convoy por la carretera a Colima. Los pendejos matan por matar. Los inteligentes matan para construir. Y vaya que construyó. Para 2016, el CJNG controlaba rutas de tráfico de drogas desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Tenía presencia en más de 20 estados mexicanos y había establecido conexiones internacionales con carteles europeos y asiáticos. Pero todo ese crecimiento también trajo más atención del gobierno. Los operativos contra nosotros se intensificaron. Cada semana caían comandantes importantes, casas de seguridad, laboratorios de drogas. La presión era constante. Fue en 2017 cuando el Mencho me asignó para lo que él llamaba operaciones políticas. Mi trabajo ya no era solo seguridad. Ahora tenía que hacer contactos con funcionarios del gobierno, entregar sobornos, negociar acuerdos. Los políticos son como las prostitutas, Marco, me explicó una noche en su rancho de Michoacán. Todos tienen precio. Solo es cuestión de encontrar la cantidad correcta. Mi primera misión política fue sobornar a un comandante de la Policía Federal en Guadalajara. Le llevé 500,000 pesos en efectivo a cambio de información sobre operativos planeados contra nuestras posiciones. Fue fácil. El cabrón ya tenía tiempo esperando nuestra propuesta. Poco a poco me fui especializando en corromper funcionarios. Policías municipales, estatales, federales, militares, fiscales, jueces. El sistema estaba tan podrido que era más fácil comprar protección que pelear contra él. Gobierno. Pero el Mencho tenía planes más ambiciosos. Quería llegar hasta los niveles más altos del poder político mexicano. Y ahí fue donde entré yo. En 2018, cuando estaba claro que Andrés Manuel López Obrador iba a ganar las elecciones presidenciales, el Mencho me llamó para una misión especial. Marco, necesito que hagas contacto con la gente de López Obrador. Me dijo, quiero mandarle un mensaje antes de que tome posesión. ¿Qué tipo de mensaje, patrón? Un mensaje de negocios. Una propuesta que le convenga a él y nos convenga a nosotros. Durante los últimos meses de la campaña presidencial de AMLO, yo estuve infiltrando su equipo de seguridad. No fue difícil. Había muchos ex policías y ex militares que estaban dispuestos a trabajar para nosotros por la cantidad correcta de dinero. A través de estos contactos, logré acceso a información sobre la agenda de López Obrador, sus movimientos, las personas con las que se reunía. Todo se lo reportaba a El Mencho, quien estudiaba cada detalle como si fuera un general planeando una batalla. López Obrador es diferente a los otros políticos.
me dijo una vez mientras revisaba los reportes que le llevaba. No es corrupto en el sentido tradicional. Su corrupción es ideológica. Cree que puede cambiar México con puras buenas intenciones. ¿Y eso es bueno o malo para nosotros, patrón? Ni bueno ni malo. Es una oportunidad. Los idealistas son más fáciles de manipular que los corruptos, porque puedes convencerlos de que están haciendo lo correcto. El plan de El Mencho era brillante en su simplicidad. No iba a tratar de comprar a AMLO con dinero, como había hecho con otros políticos. En su lugar, le iba a ofrecer algo que el nuevo presidente necesitaba desesperadamente: paz. López Obrador prometió en campaña que iba a reducir la violencia con abrazos, no balazos, me explicó El Mencho. Nosotros le vamos a ofrecer exactamente eso. Reducción de la violencia a cambio de que deje de perseguirnos tan intensamente. La sin paz propuesta era inteligente. El CJNG reduciría sus actividades más violentas, especialmente las ejecuciones públicas y los enfrentamientos con fuerzas del gobierno. A cambio, el gobierno federal se enfocaría en otros carteles, como el de Sinaloa y los Zetas, dejando cierto margen de operación al CJNG. No es alianza, me aclaró El Mencho. Es tregua, una tregua que le conviene a él porque puede decir que su estrategia de pacificación está funcionando, y nos conviene a nosotros porque podemos operar con menos presión. Mi trabajo era conseguir una reunión con López Obrador para entregarle personalmente esta propuesta. Pero no podía ser una reunión oficial, obviamente. Tenía que ser algo discreto, algo que pudiera negarse si era necesario. Fue aquí donde usé mi contacto más valioso dentro del equipo de AMLO. Un ex capitán del ejército llamado Rodrigo Hernández, quien ahora trabajaba en el Estado Mayor Presidencial. Rodrigo había sido comprado por el CJNG desde 2017, cuando todavía era militar activo. Necesito 5 minutos con el presidente, le dije a Rodrigo en una reunión que tuvimos en un restaurante de Polanco en febrero de 2019. Estás loco, Marco. ¿Sabes lo que me estás pidiendo? Te estoy pidiendo que hagas tu trabajo. Para eso te pagamos. Esto es diferente. Una cosa es pasar información. Otra muy diferente es arreglar una reunión entre un sicario y el presidente de México. No soy cualquier sicario. Vengo en representación de El Mencho. Y la propuesta que traigo le puede convenir mucho al presidente. Rodrigo se quedó callado un rato, calculando los riesgos y las oportunidades. ¿Qué tipo de propuesta? Reducción de violencia, paz en Jalisco y otros estados donde tenemos presencia. Es exactamente lo que López Obrador prometió en campaña. ¿Y qué pide El Mencho a cambio? Espacio para operar. No alianza, no protección. Solo que no nos persigan tan intensamente mientras cumplamos nuestra parte del acuerdo. Rodrigo pensó durante varios días. Finalmente, me contactó con una propuesta. Hay una forma de hacerlo, me dijo. Pero tiene que ser muy discreta y muy rápida. El presidente tiene la costumbre de llegar temprano a Palacio Nacional, como a las 6 de la mañana, y caminar solo por los jardines antes de que lleguen sus asesores. ¿Solo? Con 2 guardaespaldas nada más. Es el único momento del día en que está realmente accesible. El plan era arriesgadísimo, pero era nuestra única oportunidad. Rodrigo me conseguiría credenciales falsas, como reportero de un periódico local. Entraría a Palacio Nacional como parte de la prensa que cubre las actividades presidenciales. Pero en lugar de ir al salón de prensa, me dirigiría a los jardines donde AMLO hacía su caminata matutina. Tienes literalmente 2 minutos, me advirtió Rodrigo. Sus guardaespaldas no te van a dejar acercarte más tiempo que eso. Durante semanas estudié cada detalle de Palacio Nacional. Los horarios, las rutas, los puntos de seguridad, las cámaras. El Mencho me consiguió documentos de identidad perfectos y una credencial de prensa que parecía completamente legítima. La carta que tenía que entregarle a AMLO era corta pero directa. Estaba escrita a mano por El Mencho mismo, en un papel sin membrete ni identificaciones. Decía así: Presidente López Obrador, México necesita paz. Usted la prometió, nosotros la podemos ayudar a conseguir. El cártel Jalisco Nueva Generación está dispuesto a reducir significativamente sus actividades violentas en los estados donde operamos. No más ejecuciones públicas, no más enfrentamientos con fuerzas del orden, no más daños a civiles. A cambio, solicitamos que su gobierno reoriente sus esfuerzos hacia organizaciones criminales que sí representan una amenaza real para la población civil. Hay carteles que torturan, que secuestran, que extorsionan a comerciantes. Nosotros podemos ayudarle a identificarlos y combatirlos. Esta no es una propuesta de alianza, es una propuesta de tregua, una tregua que beneficia a México y que le permite cumplir su promesa de pacificación.
Si está interesado en discutir esta propuesta, haga que el portador de esta carta regrese el próximo martes a la misma hora. Si no está interesado, queme esta carta y olvide que existió. Respetuosamente, un ciudadano mexicano que quiere lo mejor para su país. No había firma ni nombre, pero AMLO iba a saber perfectamente de quién venía el mensaje. El día elegido fue el martes 12 de marzo de 2019. Llegué a Palacio Nacional a las 5:30 de la mañana, con mi credencial de prensa y una grabadora pequeña para completar la actuación. Los guardias de la entrada revisaron mis documentos y me dejaron pasar sin problemas. Me dirigí directamente a los jardines. Era una mañana fría y había poca gente. A las 6 en punto, tal como había predicho Rodrigo, apareció López Obrador caminando por uno de los senderos, acompañado solo por 2 guardaespaldas que mantenían cierta distancia. Me acerqué caminando casualmente, como si fuera un reportero buscando una entrevista improvisada. Uno de los guardaespaldas me interceptó cuando estaba a unos 10 metros del presidente. «Buenos días, soy reportero de El Occidental de Guadalajara», le dije mostrando mi credencial falsa. ¿Sería posible hacerle una pregunta rápida al presidente sobre la situación en Jalisco? El guardaespaldas revisó mi credencial y me hizo una seña a López Obrador, quien asintió y se acercó. «Buenos días, joven», me dijo AMLO con esa sonrisa amable que siempre ponía para la prensa. «¿En qué le puedo ayudar?» «Presidente, vengo de Guadalajara con una consulta específica sobre la estrategia de pacificación en Jalisco», le dije, tratando de mantener la voz tranquila. Saqué la grabadora como si fuera a registrar una entrevista, pero en realidad lo que hice fue sacar la carta doblada que traía escondida detrás del aparato. «Tengo aquí una propuesta por escrito de algunos ciudadanos jaliscienses que están preocupados por la situación de violencia», le dije, mientras le extendía la carta. López Obrador la tomó sin sospechar nada. La abrió y comenzó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente, de curiosidad a sorpresa, después a preocupación. Leyó toda la carta en silencio, que se sintió eterno. Cuando terminó, me miró directamente a los ojos con una intensidad que me incomodó. «¿Usted sabe lo que dice esta carta?», me preguntó en voz baja. «Sí, señor presidente». «¿Y usted sabe de dónde viene?». «Sí, señor». López Obrador dobló la carta y se la guardó en el bolsillo de su camisa. Después se acercó más a mí, tanto que pude oler su loción para después de afeitar. «Dígale a quien lo mandó que México no negocia con criminales», me dijo con voz firme pero sin alzarla. «Que mi gobierno va a combatir el crimen organizado sin excepciones ni preferencias». «¿Eso significa que no está interesado en la propuesta, señor presidente?». López Obrador me estudió con la mirada durante unos segundos que se sintieron como horas. «Significa que si de verdad quieren ayudar a México, que se entreguen a las autoridades y enfrenten la justicia. Esa es la única forma de conseguir paz». Dicho esto, se dio la vuelta y siguió su caminata, seguido por sus guardaespaldas. Uno de ellos se quedó un momento viéndome con cara de sospecha, pero no me dijo nada. Salí de Palacio Nacional con las piernas temblándome. Había completado la misión, pero la respuesta no era la que el Mencho esperaba escuchar. Esa tarde me reuní con el patrón en una casa de 1900 seguridad en Zapopan para reportarle lo que había pasado. Cuando le conté la respuesta de AMLO, el Mencho se quedó callado por un largo rato, fumando un cigarro y viendo hacia la ventana. «¿Qué opinas tú, Marco?», me preguntó finalmente. «Que López Obrador no es como los otros políticos que hemos tratado, patrón. ¿De verdad cree en lo que dice? ¿Y eso es bueno o malo?». «No lo sé, pero significa que no se va a dejar comprar ni convencer fácilmente». El Mencho asintió lentamente. «Tienes razón. Lo cual significa que tenemos que prepararnos para una guerra más larga y más difícil de lo que pensábamos». Y vaya que tenía razón. En los meses siguientes, el gobierno de AMLO intensificó las operaciones contra el CERTANG. Cayeron decenas de comandantes, incluyendo algunos muy cercanos a El Mencho. Las capturas, los decomisados y los operativos se multiplicaron. Pero lo más interesante fue lo que pasó con la estrategia de comunicación del gobierno. López Obrador comenzó a hablar más frecuentemente sobre el CERTANG en sus conferencias matutinas, identificándolos específicamente como una de las organizaciones criminales más peligrosas del país. Era como si hubiera tomado la propuesta de El Mencho como una declaración de guerra, no como una oportunidad de paz. Para mí, personalmente, todo cambió después de esa reunión. Ver la reacción de López Obrador, su negativa rotunda a siquiera considerar un acuerdo, me hizo reflexionar sobre lo que yo estaba haciendo con mi vida. Durante años me había
convencido de que trabajar para el Mencho era justificable porque estaba ayudando a mi familia y porque el CONG era menos malo que otros carteles. Pero la conversación con el presidente me hizo ver que desde afuera, desde la perspectiva de la sociedad, no había diferencia entre nosotros y cualquier otra organización criminal. Éramos los malos de la película, sin importar nuestras justificaciones personales. Comencé a buscar la forma de salirme de la organización, pero sabía que no iba a ser fácil. En el CJNG, como en cualquier cartel, no hay jubilaciones ni renuncias voluntarias. Una vez adentro, solo sales muerto o preso. Mi oportunidad llegó en 2020, durante la pandemia de COVID-19. El Mencho había decidido reducir temporalmente las operaciones más visibles del cartel, para evitar llamar la atención durante la crisis sanitaria. Muchos sicarios fueron enviados a vacaciones indefinidas. Aproveché esa pausa para contactar a agentes de la DEA americana a través de un abogado de 1900. Guadalajara que había trabajado antes con testigos protegidos. Les ofrecí información sobre las operaciones del CJNG a cambio de protección para mi familia y para mí. Las negociaciones duraron meses. La DEA quería información muy específica sobre el Mencho. Dónde vivía, cómo se comunicaba, quiénes eran sus contactos más cercanos, cómo lavaba el dinero. Yo tenía toda esa información. Pero entregarla significaba sentenciar a muerte a decenas de personas que habían confiado en mí. Al final, decidí que era la única forma de salir con vida de ese mundo y de darle un futuro diferente a mi familia. En diciembre de 2020 me entregué a las autoridades americanas en el consulado de Guadalajara. Pasé 6 meses en una prisión federal en Texas, colaborando con investigadores de la DEA, el FBI y la Fiscalía Mexicana. Les di nombres, fechas, lugares, métodos de operación, rutas de tráfico, contactos políticos. Todo lo que sabía sobre el CJNG y sobre el Mencho. Mi información contribuyó a más de 1,950 capturas importantes y al decomiso de toneladas de drogas y millones de dólares, pero también contribuyó a la muerte de varias personas que el cartel consideró traidores o colaboradores. Hoy vivo en una ciudad de Estados Unidos que no puedo nombrar, con una identidad completamente nueva. Mi mamá y mis hermanas también fueron reubicadas y están seguras, aunque no puedo verlas muy seguido por razones de seguridad. ¿Me arrepiento de haber trabajado para el CJNG? Todos los días. ¿Me arrepiento de haber colaborado con las autoridades? No. Fue la única forma de detener la espiral de violencia en la que estaba atrapado. Lo que más me impactó de toda esta experiencia fue la reacción de López Obrador cuando le entregué la carta de El Mencho. En ese momento entendí que había políticos diferentes, que no todos estaban dispuestos a hacer tratos con el diablo para mantenerse en el poder. También entendí que El Mencho había calculado mal. Pensó que podía manipular al nuevo presidente, como había manipulado a otros funcionarios, pero se topó con alguien que tenía principios genuinos, aunque fueran principios equivocados. Porque hay que decirlo, la estrategia de abrazos no balazos de López Obrador no funcionó. La violencia en México no disminuyó durante su sexenio, solo se redistribuyó geográficamente, pero al menos fue honesto en su negativa a negociar con criminales. A veces me pregunto qué hubiera pasado si AMLO hubiera aceptado la propuesta de El Mencho. ¿Realmente se habría reducido la violencia? ¿O solo habríamos fortalecido más al CJNG, mientras otros carteles se volvían más agresivos para competir? Probablemente nunca lo sabremos. Lo que sí sé es que esa mañana en Palacio Nacional cambió mi vida para siempre. Fue la primera vez que me di cuenta de que había gente en el gobierno que realmente quería hacer las cosas bien, aunque no supieran cómo. Y también fue la primera vez que me di cuenta de que yo ya no quería ser parte del problema. Quería ser parte de la solución, aunque eso significara traicionar a la gente que me había dado una oportunidad cuando más la necesitaba. El precio de salir de ese mundo ha sido alto. Perdí mi identidad, mi país, mi cultura, mi familia cercana, pero gané algo más importante. La posibilidad de dormir tranquilo, sabiendo que ya no soy parte de la maquinaria que está destruyendo México. A los jóvenes que hoy están tentados a entrar al narco por necesidad económica, como yo lo hice, les diría que busquen cualquier alternativa, que se vayan del país si es necesario, que estudien, que trabajen de lo que sea, pero que no entren a ese mundo pensando que van a poder salir cuando quieran. El narco no es un trabajo, es una trampa de la que muy pocos logran escapar vivos. Y los que logran salir, como yo, tienen que pagar un precio muy alto por su libertad. Mi historia con El Mencho y el CJNG terminó, pero las consecuencias de las decisiones que tomé durante esos 8 años van a acompañarme para siempre. Cada vez que veo noticias sobre violencia en México,
Me pregunto si algunas de esas muertes son consecuencia indirecta de operaciones en las que yo participé. Es un peso que voy a cargar hasta que me muera, pero es un peso que prefiero cargar en libertad, con una nueva oportunidad de vida, que cargarlo en una celda o en una tumba. Por eso decidí contar esta historia, para que la gente entienda que detrás de los titulares sobre el crimen organizado, hay personas reales que tomaron decisiones equivocadas y que algunas veces, muy pocas veces, tienen la oportunidad de corregir el rumbo. Mi nombre real no es Marco Antonio Villarreal Sánchez. Ese hombre murió legalmente en 2020, cuando entré al programa de protección de testigos. Pero mi historia es verdadera, y la reunión entre el Mencho y López Obrador, a través de mí, realmente pasó. Es una historia que probablemente nunca van a confirmar oficialmente ni el gobierno mexicano ni el americano, pero es una historia que necesitaba contarse para que la gente entienda cómo funciona realmente el poder en México, y cómo a veces las decisiones más importantes se toman en conversaciones de 2 minutos en un jardín de Palacio Nacional, porque eso es lo que más me duele de todo esto, darme cuenta de que México sí tiene salvación, que sí hay gente honesta en el gobierno, pero que llegamos demasiado tarde. Cuando yo le entregué esa carta a López Obrador, el CCNG ya era demasiado poderoso, la corrupción ya había echado raíces demasiado profundas, y la violencia ya se había vuelto una forma de vida para miles de jóvenes como yo. Tal vez si esa conversación hubiera pasado 10 años antes, cuando el Mencho apenas estaba empezando, las cosas habrían sido diferentes. Tal vez si yo hubiera tenido otras opciones cuando era albañil en Tonalá, nunca hubiera entrado a ese mundo. Tal vez si el sistema no estuviera tan jodido, no habría tantos jóvenes dispuestos a cambiar su vida por dinero fácil. Pero los tal vez no sirven de nada cuando ya estás del otro lado, cuando ya cruzaste líneas que no se pueden descruzar, cuando ya tienes sangre en las manos y fantasmas que te persiguen en las noches. Lo único que puedo hacer ahora es contar mi historia y esperar que alguien en algún lugar la lea y decida tomar un camino diferente. Que entienda que el narco no es glamoroso ni emocionante, que es un callejón sin salida donde la mayoría termina muerto antes de los 30 años. También espero que los políticos honestos como López Obrador entiendan que su batalla contra el crimen organizado no se gana solo con buenas intenciones, se gana ofreciendo alternativas reales a los jóvenes que hoy ven el narco como su única oportunidad de salir de la pobreza, porque mientras haya chavos de 18 años trabajando de albañil por 1,000 pesos a la semana, mientras sus mamás se estén muriendo por falta de medicinas, mientras sus hermanas no puedan estudiar por falta de dinero, va a haber carteles dispuestos a reclutar nueva carne de cañón, y va a haber más Marco Antonios, más sicarios, más halcones, más muertos, hasta que México entienda que el problema no son solo los criminales. El problema es un sistema que produce criminales. Esa es mi verdad, la verdad de alguien que estuvo del lado oscuro y logró salir para contarla. Una verdad que duele, que incomoda, pero que necesita decirse, porque en México la línea entre el bien y el mal no siempre está clara, y a veces las personas que menos esperan terminan cargando los mensajes más importantes de la historia. Pero hay cosas que todavía no les he contado. Cosas que pasaron después de esa reunión con López Obrador. Cuando el Mencho se dio cuenta de que su estrategia de negociación había fallado. Lo que vino después fue una guerra sin cuartel contra el gobierno federal, y yo estuve en primera fila para verlo todo. 2 semanas después de mi encuentro con AMLO, el Mencho me mandó llamar a una reunión urgente en un rancho de Michoacán. Cuando llegué, había más gente de la que había visto nunca en una sola junta. Comandantes de todo el país, líderes de células regionales, encargados de finanzas, coordinadores de rutas de tráfico. Era como el consejo de guerra más grande en la historia del CJNG. El Mencho estaba parado al frente de todos, con esa presencia que imponía respeto sin necesidad de gritar. Tenía en la mano una tablet donde estaba viendo videos de las conferencias matutinas de López Obrador de los últimos días. Escuchen bien lo que va a decir este cabrón, nos dijo mientras reproducía un video. En la pantalla apareció AMLO en el pódium de Palacio Nacional, respondiendo a una pregunta de un reportero sobre el CJNG. Es una organización criminal muy peligrosa que no respeta nada ni a nadie. No vamos a negociar con ellos bajo ninguna circunstancia. Van a ser perseguidos con todo el peso de la ley. El Mencho apagó la tablet y nos miró a todos uno por uno. Ya oyeron. Este presidente cree que puede acabar con nosotros usando la misma estrategia pendeja que usaron todos los anteriores. Piensa que somos como los carteles de antes, que nos vamos a asustar con operativos y capturas. Se acercó a una mesa donde había un mapa de México lleno de marcadores rojos. Se equivoca. Nosotros no somos Sinaloa, que se esconde en las montañas. Nosotros no somos los Zetas, que solo sabían matar.
Nosotros somos diferentes. Somos una empresa, y las empresas se adaptan. Lo que siguió fue la explicación de una estrategia que me heló la sangre. El Mencho había decidido que si el gobierno quería guerra, iba a tener guerra, pero no una guerra tradicional de balaceras y persecuciones, una guerra psicológica diseñada para demostrarle al presidente que el ZNG tenía más poder del que imaginaba. Vamos a tocar donde más le duele, explicó el Mencho. En su imagen, en su promesa de pacificación, vamos a demostrarle que su estrategia de abrazos, no balazos, es una pendejada, y lo vamos a hacer de una forma que todo México se dé cuenta. El plan tenía 3 fases. La primera era infiltrar completamente las fuerzas de seguridad de los estados donde operábamos. No solo comprar información, sino poner nuestra propia gente adentro de las corporaciones policíacas y militares. Quiero que cada operativo que planeen contra nosotros, lo sepamos con una semana de anticipación, nos dijo. Quiero que cada movimiento de tropas, cada reunión de inteligencia, cada orden de cateo, llegue primero a nuestras manos que a las de ellos. Mi papel en esta primera fase era coordinar la infiltración en Jalisco. Tenía que contactar exmilitares y expolicías que estuvieran dispuestos a regresar a sus corporaciones como topos del cartel. La paga era irresistible. 100,000 pesos mensuales por información básica, 500,000 por información crítica. En 6 meses habíamos infiltrado la Policía Estatal de Jalisco, la Guardia Nacional de la región Centro-Occidente, y 3 bases militares importantes. Teníamos informantes en cada nivel, desde soldados rasos hasta comandantes de alto rango. La segunda fase era más siniestra. Demostrar nuestro poder atacando objetivos que el gobierno consideraba intocables. No iba a ser violencia random contra civiles, sino operaciones quirúrgicas contra la infraestructura del Estado. El primer golpe fue en Guadalajara, en julio de 2019. Nuestras fuentes nos informaron que iba a haber una reunión de coordinación entre fiscales estatales y federales para planear operativos contra el CJNG. La reunión era en un hotel de 5 estrellas en Puerta de Hierro, con medidas de seguridad máximas. El día de la reunión, 50 de nuestros sicarios rodearon el hotel. No entraron, no dispararon, no hicieron nada violento. Solo se quedaron parados afuera, visibles, con chalecos antibalas y armas largas, durante las 2 horas que duró la junta. El mensaje era claro. Sabemos dónde están, cuándo se reúnen, y podríamos eliminarlos a todos si quisiéramos. Pero elegimos no hacerlo. Los videos de ese operativo se volvieron virales. En redes sociales. Los medios no sabían cómo interpretar lo que había pasado. ¿Era una demostración de fuerza? ¿Una amenaza? ¿Un acto de intimidación? Era todo eso y más. Era el Mencho diciéndole al gobierno: puedo tocarlos cuando quiera, donde quiera. Pero no soy un animal. Soy un empresario. El segundo golpe fue aún más impresionante. En agosto interceptamos comunicaciones sobre un operativo masivo que se estaba planeando contra laboratorios del CKNG en Michoacán. Iban a participar 3,000 elementos de diferentes corporaciones, con apoyo aéreo y equipo especializado. La noche antes del operativo, todos los laboratorios fueron vaciados y abandonados. Cuando llegaron las fuerzas del gobierno, no encontraron ni un gramo de droga ni una persona. Pero sí encontraron algo más. En cada laboratorio había una manta con un mensaje idéntico. Gracias por avisarnos. La próxima vez traten de ser más discretos con sus comunicaciones. Atentamente, CJNG. El operativo se convirtió en una humillación nacional para el gobierno. Los medios comenzaron a especular sobre infiltración en las fuerzas de seguridad. López Obrador tuvo que dar conferencias de prensa explicando el fracaso. Su imagen de presidente incorruptible se empezó a tambalear, pero la tercera fase era la más ambiciosa: demostrar que teníamos capacidad de golpear en el corazón del poder federal. Y para eso, el Mencho me escogió a mí otra vez. Marco, necesito que regreses a Ciudad de México, me dijo en una reunión privada en septiembre de 2019. Pero esta vez no vas a entregar mensajes. Vas a mandar uno. El plan era audacísimo. Íbamos a secuestrar temporalmente las transmisiones de televisión nacional durante una de las conferencias matutinas de López Obrador. Por 30 segundos, en lugar de ver al presidente, toda México iba a ver un video mensaje de El Mencho dirigido directamente a AMLO. Quiero que sepa que podemos llegar hasta su casa si queremos, me explicó El Mencho. Que no hay lugar en México.
donde no tengamos ojos y oídos, que su seguridad depende de nosotros, no de sus guardaespaldas. Para lograrlo, necesitábamos infiltrar las instalaciones de transmisión de Televisa y TV Azteca. Mi trabajo era coordinar con hackers especializados que el cartel había contratado, ex empleados de las televisoras que habían sido comprados y técnicos en telecomunicaciones que iban a ejecutar la operación. Pasé 3 meses preparando todo. Estudiamos horarios de transmisión, sistemas de seguridad, protocolos de emergencia, rutas de escape. El videomensaje se grabó en una locación secreta, con el Mencho usando una máscara para ocultar su rostro pero dejando clara su voz. El mensaje era simple pero devastador. Señor presidente, usted dice que no negocia con criminales. Nosotros tampoco negociamos con políticos corruptos, pero sí respetamos a los hombres de palabra. Usted prometió paz, nosotros la ofrecimos. Usted eligió guerra, nosotros la aceptamos. Pero recuerde, en esta guerra, nosotros tenemos ventaja. Conocemos sus movimientos, sus planes, sus debilidades. Usted apenas está comenzando a conocer las nuestras. La operación se ejecutó el 15 de octubre de 2019, durante la conferencia matutina en vivo. A las 7:30 am, justo cuando López Obrador estaba respondiendo preguntas sobre seguridad, las pantallas de televisión de todo México se pusieron negras por 10 segundos. Después apareció el Mencho con su mensaje. El hack duró exactamente 30 segundos, como habíamos planeado. Después, la transmisión regresó a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero esos 30 segundos cambiaron todo. El pánico en Los Pinos fue total. Cortaron inmediatamente la conferencia matutina. López Obrador fue evacuado de emergencia. Se activaron todos los protocolos de seguridad nacional. Durante 4 horas, nadie supo si había sido un ataque cibernético, un acto terrorista o qué carajo había pasado. Cuando finalmente reanudaron la conferencia, AMLO estaba visiblemente afectado. Su tono había cambiado. Ya no era el político confiado que había rechazado la propuesta de El Mencho 6 meses antes. Ahora era un hombre que había entendido que estaba peleando contra un enemigo más sofisticado de lo que había imaginado. Lo que pasó esta mañana es inaceptable, declaró López Obrador. Pero no nos vamos a intimidar. Si hay grupos criminales que creen que pueden amedrentar al gobierno de México, están muy equivocados. Sus palabras sonaban valientes, pero su lenguaje corporal decía otra cosa. Se veía preocupado, incluso asustado. Y tenía razones para estarlo, porque la operación del hack no era solo una demostración de poder mediático. Era la prueba de que el CJNG tenía infiltradas las comunicaciones nacionales, que podía intervenir transmisiones gubernamentales, que tenía capacidades técnicas que ni el propio gobierno poseía. Esa noche, el Mencho me citó en su búnker personal, una construcción subterránea en las montañas de Michoacán, que parecía salida de 1900. Una película de James Bond. Había sistemas de comunicación satelital, salas de monitoreo con decenas de pantallas, dormitorios blindados y hasta un quirófano médico completo. Lo hiciste perfecto, Marco, me dijo mientras revisaba las noticias en diferentes canales. Ahora López Obrador sabe con quién se está metiendo. ¿Y ahora qué sigue, patrón?, le pregunté. Ahora esperamos. Le dimos una demostración de poder. Si es inteligente, va a reconsiderar su posición. Si no, se quedó callado un momento. Si no, vamos a tener que enseñarle de la manera difícil. Pero AMLO no reconsideró. Al contrario, interpretó nuestras acciones como una declaración de guerra total. En los siguientes días, lanzó la operación contra el crimen organizado más grande en la historia de México. Fueron desplegados 15,000 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y Fuerzas Especiales en 8 estados simultáneamente. Se giraron 200 órdenes de aprehensión contra miembros del ZNG. Se congelaron cuentas bancarias por más de $500 millones. Se decomisaron propiedades en todo el país. Fue una cacería humana sin precedentes. En una semana cayeron más de 150 operadores del cartel, incluyendo 5 comandantes de primer nivel. Las pérdidas fueron catastróficas. Pero el Mencho tenía preparada su respuesta. Si el gobierno quería jugar con fuego, iba a recibir fuego. Lo que pasó en noviembre de 2019 fue algo que nunca había visto en mis años con el cartel. El Mencho ordenó una serie de ataques coordinados contra objetivos gubernamentales en 6 estados simultáneamente. No eran ejecuciones ni balaceras callejeras, eran operaciones militares. En Jalisco, 50 sicarios atacaron una base de la Guardia Nacional con lanzagranadas y armas de alto calibre. En Michoacán, 2 helicópteros militares fueron derribados con misiles tierra-aire que nadie sabía que el cartel poseía. En Guanajuato, fueron quemadas 12 patrullas y 2 cuarteles de policía simultáneamente. Pero el golpe
Más impactante fue en Ciudad de México. Un convoy de 15 camionetas blindadas recorrió el periférico durante 1 hora, en pleno día, disparando al aire y mostrando arsenales que parecían de un ejército regular. Los videos se viralizaron inmediatamente. El mensaje era claro. Si quieren guerra, aquí la tienen. Pero es una guerra que no van a poder ganar. Las imágenes de esos ataques le dieron la vuelta al mundo. México apareció en noticieros internacionales como un estado fallido. Un país donde los carteles tenían más poder que el gobierno. La imagen de López Obrador como el presidente de la pacificación se desplomó completamente. Esa noche, mientras veíamos las noticias en el búnker, el Mencho parecía satisfecho pero no triunfante. Esto no es una victoria, Marco, me dijo. Es una tragedia. Para ellos y para nosotros. ¿Por qué, patrón? Porque ahora ya no hay regreso. Cruzamos una línea que no se puede descruzar. Ahora esto se va a volver una guerra de exterminio. Y en las guerras de exterminio no hay ganadores, solo sobrevivientes. Tenía razón. Lo que siguió fueron 2 años de violencia escalada que transformaron México en un campo de batalla. El CJNG y el gobierno federal se enfrascaron en una espiral de ataques y represalias que dejó miles de muertos de ambos lados. Para mí, personalmente, esa fue la época más oscura de mi vida. Ya no era solo un sicario o un mensajero. Ahora era parte del Estado Mayor de una organización que estaba en guerra abierta contra el Estado mexicano. Las decisiones que tomábamos en esas reuniones afectaban la vida de millones de personas, y lo peor era que ya no podía convencerme de que estábamos del lado correcto. Cuando eres un albañil que entra al narco para ayudar a su familia, puedes justificar tus acciones. Cuando eres parte de una guerra que está destruyendo tu propio país, ya no hay justificaciones que valgan. Fue ahí cuando comencé a planear mi escape, pero salir en medio de una guerra era 10 veces más difícil que salir. En tiempos de paz, cualquier movimiento sospechoso se interpretaba como traición, y la traición se pagaba con muerte lenta. Además, tenía información que tanto el gobierno como el cartel matarían por proteger. Sabía cómo el Mencho había infiltrado las fuerzas de seguridad. Conocía los nombres de políticos que estaban en la nómina. Tenía detalles de operaciones futuras que podrían salvar o costar cientos de vidas. Era información demasiado peligrosa para cualquier persona normal, pero demasiado valiosa para las autoridades americanas, y ahí fue donde encontré mi oportunidad de salida. Pero esa es otra historia, una historia que todavía me da pesadillas y que cambió para siempre mi percepción de lo que significa la lealtad, la traición y el precio de la libertad. Una historia que involucra a personajes que nunca pensé conocer, lugares que nunca imaginé visitar y decisiones que nunca creí que tendría que tomar. Una historia que explica cómo un sicario del CJNG terminó siendo una de las fuentes más importantes en la lucha contra el crimen organizado en México. ¿Y por qué hoy vivo escondido en un país extranjero, con un nombre falso y una vida que nunca había planeado? Porque después de entregar ese mensaje del Mencho a López Obrador, mi vida ya nunca volvió a ser normal. Y la historia de México tampoco. Pero hay algo más que necesitan saber, algo que no he contado porque es lo más difícil de recordar. Algo que pasó en los últimos meses antes de mi escape, cuando descubrí que la guerra entre el Mencho y AMLO había sido planeada desde mucho antes de que yo entregara esa carta en Palacio Nacional. Que tal vez, solo tal vez, yo fui usado como peón en un juego mucho más grande del que imaginaba. Un juego donde los verdaderos jugadores nunca muestran la cara, pero mueven las piezas desde las sombras. Un juego donde la línea entre el gobierno y el crimen organizado es mucho más delgada de lo que cualquier ciudadano mexicano se imagina. Y esa revelación fue lo que finalmente me convenció de que tenía que salir de México. No por miedo a morir, sino por miedo a descubrir que todo en lo que había creído era una mentira. En febrero de 2020, 3 meses antes de que comenzara la pandemia de COVID, el Mencho me convocó a una reunión urgente en una casa de seguridad en Guadalajara. Era inusual que se arriesgara a salir de sus búnkers en las montañas, pero dijo que había información que solo me podía compartir en persona. Cuando llegué, encontré una escena que jamás había visto. El Mencho estaba reunido con 3 hombres que no reconocí, pero cuya presencia me puso inmediatamente nervioso. Traían trajes caros, relojes suizos y esa actitud de superioridad que solo he visto en políticos de muy alto nivel. «Marco, quiero presentarte a unos amigos», me dijo el Mencho con una sonrisa que no me gustó para nada. «Ellos han estado siguiendo tu trabajo desde hace tiempo». Uno de los hombres, el más alto, se acercó y me extendió la mano. «Mucho gusto, Marco. Hemos oído mucho sobre ti, especialmente sobre tu encuentro con el presidente».
No me dijo su nombre, pero había algo en su manera de hablar, en su acento, que me resultó familiar. Era el tipo de español que hablan los políticos mexicanos educados en universidades americanas. ¿Qué necesitan de mí?, pregunté, aunque ya presentía que no me iba a gustar la respuesta. El segundo hombre, más bajo pero con una mirada más intensa, sacó una tablet y me mostró fotografías que me helaron la sangre. Eran fotos de mi encuentro con López Obrador en los jardines de Palacio Nacional, tomadas desde diferentes ángulos, con zoom a detalles que yo no recordaba. Sabemos todo sobre tu misión, Marco, me dijo. La pregunta es, ¿sabes tú todo sobre la misión de la que formaste parte? No entendía a qué se refería, pero el Mencho intervino antes de que pudiera preguntar. Marco, estos señores representan ciertos intereses políticos que han estado trabajando con nosotros desde hace años. Me explicó con cine una seriedad que nunca le había visto. La guerra contra López Obrador no comenzó con su negativa a nuestro mensaje. Comenzó antes de que fuera presidente. Lo que siguió fue la revelación más perturbadora de toda mi vida en el cartel. Estos hombres, que según entendí representaban a un grupo de políticos, empresarios y exfuncionarios de gobiernos anteriores, habían estado financiando y coordinando operaciones del CJANG con un objetivo específico: desestabilizar el gobierno de López Obrador. AMLO representa una amenaza para ciertos equilibrios que han existido en México durante décadas, me explicó el hombre alto. Su retórica populista, sus ataques a las élites, su nacionalismo económico, están afectando intereses muy poderosos. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté, aunque empezaba a entender hacia dónde iba la conversación. Tu encuentro con López Obrador no fue solo para entregarle un mensaje, me respondió el hombre bajo. Fue para provocar una reacción específica, para empujarlo a tomar decisiones que lo debilitaran políticamente. El tercer hombre, que había permanecido callado hasta ese momento, finalmente habló. ¿De verdad creías que un presidente mexicano iba a rechazar una propuesta de tregua con el cartel más poderoso del país solo por principios morales? López Obrador es político, no santo. Su negativa fue calculada, porque sabía que alguien estaba grabando ese encuentro. Me mostró otra tablet, y ahí estaba yo, entregándole la carta a AMLO, filmado desde un ángulo que sugería que había cámaras de seguridad muy sofisticadas, registrando todo el encuentro. El gobierno ya tenía evidencia de infiltración en Palacio Nacional antes de tu visita, continuó. Tu misión era darles la excusa perfecta para justificar una guerra contra el CJANG que ya estaba planeada. Me quedé en shock. Todo lo que había creído sobre esa misión, sobre la reacción de López Obrador, sobre la guerra que siguió, había sido orquestado. Yo había sido usado como instrumento para provocar un conflicto que beneficiaba a intereses que ni siquiera conocía. ¿Y el Mencho sabía esto?, pregunté, volteando hacia mi jefe. El Mencho evitó mi mirada durante unos segundos. Después suspiró profundamente. Sabía que había otros intereses involucrados, admitió. Pero no sabía los detalles completos hasta hace poco. ¿Otros intereses? ¿Qué otros intereses? El hombre alto respondió por él. Intereses americanos, Marco. La DEA, la CIA, el Departamento de Estado. Todos tenían razones para querer que López Obrador fracasara en su estrategia de pacificación. Me explicaron que López Obrador había llegado a la presidencia con una agenda que incomodaba tanto a élites mexicanas como a intereses estadounidenses. Su promesa de reducir la cooperación con agencias americanas en temas de seguridad, su retórica antineoliberal, sus planes de fortalecer empresas estatales, representaban un problema para grupos de poder que habían prosperado durante décadas con gobiernos más dóciles. La guerra entre el CJNG y el gobierno federal no es solo una guerra entre criminales y autoridades, me explicó el hombre bajo. Es una guerra proxy entre diferentes visiones de lo que debe ser México. Y nosotros somos los pendejos que ponemos los muertos, murmuré, empezando a entender la magnitud de lo que había estado pasando. Exactamente, confirmó el tercer hombre. Pero también son los que pueden cambiar el resultado de esta guerra. Me propusieron algo que jamás había imaginado: convertirme en un agente doble, no solo entre el CJANG y las autoridades mexicanas, sino entre múltiples grupos de interés que estaban jugando un juego mucho más complejo de lo que cualquiera de nosotros había entendido. Necesitamos a alguien dentro del círculo íntimo de El Mencho que pueda influir en sus decisiones, me explicó el hombre alto. Alguien que pueda asegurarse de que esta guerra se desarrolle de la forma que más convenga a ciertos objetivos estratégicos. ¿Y si me niego? Los tres hombres intercambiaron miradas significativas. Entonces seguirás siendo un sicario más en una guerra que no entiendes, peleando por objetivos que no son tuyos, hasta que termines muerto o en una prisión americana, respondió el hombre bajo.
O puede ser parte de algo más grande. Algo que realmente puede cambiar el futuro de México. Esa noche no pude dormir. Toda mi vida, desde que entré al ZNG, había sido una serie de decisiones forzadas por circunstancias que estaban fuera de mi control. Pero esta era diferente. Esta vez tenía información suficiente para entender realmente lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era mucho más turbio de lo que jamás había imaginado. México no era solo un país con problemas de narcotráfico. Era un campo de batalla donde potencias extranjeras, élites nacionales, carteles, políticos corruptos y agencias de inteligencia estaban peleando por el control, usando como carne de cañón a millones de mexicanos que no tenían idea de lo que realmente estaba en juego. López Obrador tal vez era honesto en sus intenciones de pacificar el país, pero estaba peleando contra fuerzas que tenían décadas de ventaja y recursos que él ni siquiera sabía que existían. El Mencho tal vez era un criminal, pero también era un peón en un juego donde los verdaderos jugadores nunca se ensucian las manos. Y yo, Marco Antonio Villarreal Sánchez, ex albañil de Tonalá convertido en sicario, había sido elegido para ser una pieza clave en este ajedrez macabro. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con esa información? Al día siguiente le dije a El Mencho que necesitaba tiempo para pensar. Me dio una semana. Pero recuerda, Marco, me advirtió. En este negocio, el que sabe demasiado o se vuelve muy valioso, o se vuelve muy peligroso, y lo peligroso no dura mucho. Durante esa semana tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. No iba a ser peón de nadie más, ni del CJNG, ni del gobierno mexicano, ni de intereses extranjeros, ni de élites políticas. Iba a tomar toda la información que tenía y usarla para salir de México de la única forma posible, vendiéndosela al mejor postor y desapareciendo para siempre. Pero primero tenía que sobrevivir lo suficiente para ejecutar mi plan. Y eso significaba jugar el juego un poco más, fingir lealtad un poco más, esperar el momento perfecto para hacer mi movimiento. Lo que no sabía era que ese momento perfecto iba a llegar de la forma más inesperada, y que iba a costarle la vida a personas que yo respetaba y quería. Porque en este negocio, hermano, nunca puedes salir limpio. Siempre hay un precio que pagar y siempre ese precio lo terminan pagando los que menos se lo merecen.